Como lo anunciamos con nosotros a esta hora en la mesa de trabajo de Noticias 7, Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete de la Presidencia. Francisco, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar. Es un honor estar aquí también con ustedes. Pues muchas gracias. Es hora de evaluar, y estos 12 meses del primer año de gobierno han sido difíciles. Creo que el primer reto se cumplió y está clarísimo, que es el de la vacunación de más del 85% de los ciudadanos, pero hay dos tareas pendientes. Del balance que tiene el gobierno, más allá de lo bueno, ¿qué cree que quedó pendiente y cómo van a plantear esos retos para poder superarlos? Mira, ha sido un año de desafíos, ha sido un año de poner la casa en orden, ha sido un año de recibir una economía infartada por todos lados, paralizada en sus signos vitales, y de despertarla, ponerla a andar y reactivar todos los servicios públicos. Y como tú muy bien dices, empezó con lo más importante, que era salvar las vidas, y la acción más importante y compromiso del gobierno de vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobiernos. Eso nos permitió reactivar la economía, reactivar los negocios, volver a trabajar, y también permitió algo que es importante, que es poder regresar a clases después de que un año y medio estuvieron las escuelas, colegios y unidades educativas abandonadas, recibiendo agua, viento, invierno, destruyéndose. Luego también se abrió las atenciones médicas, que habían estado represadas por tanto tiempo, y evidentemente los hospitales estaban con otra dinámica, con la dinámica del COVID, sin abastecimiento para todas las medicinas. Y también se reactivó, propio de la reactivación de la economía, también se reactiva la economía oculta, digámoslo así, la economía negra. Y con la decisión del presidente de hacerle guerra y de no permitir que las bandas delincuenciales, que las bandas del narco y microtráfico se tomen el Ecuador, hemos visto cómo se ha despertado, digamos, este terror en la ciudadanía, focalizado entre las bandas, lo cual no implica que este gobierno no esté haciendo lo que debe hacer. Ya en las últimas semanas, luego de haber decretado el estado de excepción y emergencia en algunos cantones, en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, hemos visto cómo ha dado resultado también en una disminución de las muertes violentas producto del enfrentamiento de estas bandas. ¿Han considerado, hablando justamente del tema del estado de excepción, acabamos de ver un reportaje sobre los operativos que se están realizando en otras provincias como en El Oro, en el que también hay altos índices de inseguridad? ¿Se ha pensado que quizás después de estos 60 días se extendería el estado de excepción a otras provincias? Mira, se están y se siguen evaluando los resultados para poder avanzar en lo que ha funcionado y corregir lo que no ha funcionado. Y asimismo se evalúa los territorios para poder decidir si es que se amplían más territorios o se hace una intervención quizás más urgente, pero no tan radical como un estado de excepción. Recordemos que estado de excepción implica prohibiciones de circulación, restricciones horarias para poder andar en la calle, para salir de las casas, y tampoco queremos que el Ecuador entero esté bajo esta, digamos, dinámica. Hay acciones que se deben tomar en la medida de la gravedad de las situaciones. ¿Pero se han identificado quizá otras provincias en las que hay que ponerles más atención en este tiempo? Lo que sucede normalmente es que cuando se comienza a tomar control de un territorio por parte del Estado, por parte de la policía y el ejército, comienzan a moverse y a migrar los hechos violentos o los hechos delincuenciales. Y lo importante para la policía es atender correctamente eso y, como te digo, valorando siempre lo que sea más adecuado, ya sea algo como también mantener un estado de excepción o simplemente aumentar la presencia y los operativos policiales en los lugares. Ayer en esta mesa de trabajo el director del SNAI nos dijo que el Servicio de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad iba a ser un viceministerio del Ministerio del Interior. Sin embargo, en semanas anteriores, el ministro Carrillo dio a entender que iba a tener un estatus de secretaría como un ministerio más. Quisiéramos reconfirmar cómo se va a trabajar con esta nueva cartera de Estado, o va a ser una dependencia del Ministerio del Interior. De acuerdo, conformar un ministerio, te imaginarás que es bien, digamos, tedioso, complicado, burocrático, empezar a dividir funciones que antes manejaba un funcionario, dividirlas en 2 funcionarios. Y no se hace simplemente llamando a la persona diciendo siéntate aquí digamos, y cumple tus funciones. Hay una serie de procedimientos, de procesos burocráticos, formales, que hay que crear procesos, que hay que crear los puestos, que hay que crear las partidas, hay que crear los requerimientos del perfil, un sinnúmero de asuntos para hacer las cosas de la forma correcta. Y
evidentemente eso toma algún tiempo. Lo que te puedo decir es que se siguen definiendo bien cuál es la mejor estructura y cuál es lo más eficiente para, digamos, que funcione la estrategia que se está implementando, pero que también minimizar o hacer lo más eficiente posible el uso de los recursos que tenemos, que son limitados. Permítame cambiar de tema, Francisco, y que el presidente ofreció más o menos unos 2 millones de empleo al final de su mandato, un promedio de 500.000 por año, pero este primer año, lamentablemente, pues las reformas que ha intentado plantearla han quedado pues descartadas por esa pésima relación política que hay con la Asamblea Nacional. Y ese creo que es un tema sensible que el ecuatoriano a pie, el que no tiene empleo, no le entiende. Lo único que entiende el ecuatoriano desempleado es que no hay posibilidades. Y claro, el gobierno no da empleo. El gobierno lo que da es dicta políticas y reglamenta la contratación. Pero con la actual rigidez laboral esto no es posible. ¿Cómo van a hacer este segundo año para que eso cambie? Me imagino no a través de la Asamblea, porque ya vemos que la posición es radical, pero el presidente y los ministros, en este caso el ministro Donoso, tienen la limitación de los acuerdos ministeriales. Mira, los ciudadanos, entiendo completamente, están en todo su derecho de estar en una posición de quemeimportismo o ignorar las situaciones políticas, porque lo que deben hacer los políticos es solucionar sus problemas. Y uno de sus problemas es definitivamente la falta de oportunidades, la falta de empleo. Este gobierno, mira, pareciera que poner la casa en orden, pareciera que ocuparse de lo fiscal no incide en el empleo y en la vida a día, diaria de los ecuatorianos. Cuando un gobierno tiene un déficit fiscal como el que encontramos, 7.800 millones de dólares al año, es decir, ecuatorianos, alrededor de 8.000 millones de dólares el Ecuador no tenía ni todos los años para poder cumplir con todos sus gastos. ¿Qué tiene que hacer? Endeudarse esta vida y la otra para poderlos cumplir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Una economía inestable. Una familia, una empresa que está todos los meses tarjeteando todo con un ingreso muy inferior a lo que tarjetea, definitivamente va a tener un problema. Y lo que va a ocasionar es que sufrirán el padre, sufrirán los hijos, sufrirá la escuela que lo quiere enviar y todo se desorganiza. Poner la casa en orden es decirle al mundo y a los capitales, a la inversión, a los que van a generar empleo. Tú has dicho, el gobierno no crea empleo, es correcto. Los que lo generan son el sector privado. Y si yo veo como inversionista, el Ecuador es un país que todos los años se gasta lo que no tiene, yo tengo que asumir y sé que eventualmente habrá una crisis allí muy garrafal que hará que mi negocio se vaya al desastre. ¿Cuál es mi decisión como inversionista? No voy a Ecuador. Por lo tanto, hay déficit fiscal, no hay inversión, no hay empresas, no hay empleo. Poner la casa en orden es fundamental para poderle transmitir ese mensaje de seguridad a los inversionistas privados, que son los que generan empleo, para que ellos decidan lo contrario, como ya lo están decidiendo, que decían, Ecuador está en una senda sostenible, una senda que va a poder cumplir con sus obligaciones, una senda en que los ciudadanos van a poder tener recursos para poder luego consumir, que es lo que finalmente buscan las empresas. Entonces, al final del día, lo vemos ya como esa confianza se traduce en hechos concretos. 5.000 millones de dólares han sido firmados, comprometidos. Esto ya no estamos hablando el presidente o el ministro diciendo van a venir 5.000 millones y esperemos que vengan. No, ya fueron inversionistas privados, empresarios, ecuatorianos, extranjeros, capitales, nacionales, extranjeros, se sentaron con el ministro, con el presidente y firmaron con el Ecuador, con el Estado ecuatoriano, un compromiso de traer 5.000 millones en los próximos 3-4 años para poderlos poner en el Ecuador, hacer empresa y generar empleo. Eso es lo que buscamos. Pero eso implica entonces que con estos 5.000 millones, la intención de las empresas de invertir, no se necesita cambios legislativos en cuanto a la normativa laboral, porque hay una camisa de fuerza que los empresarios dicen, no me atrevo a crecer porque tengo que pagar IES, décimos, no sé qué, yo prefiero no crecer. Mira, es correcto que se está recuperando la confianza y podría ser mucho más. Recordemos que el presidente también hablaba y el gobierno también tenemos un portafolio, hemos presentado al mundo y el presidente va por todas partes del mundo, ustedes lo han visto viajando, promocionando el Ecuador, siendo casi que un vendedor del Ecuador, diciéndole a todo el mundo traigan inversión al Ecuador, un portafolio de aproximadamente ya el día de hoy 40.000 millones de dólares. Imagínense, hemos logrado traer 5.000 millones. Lo que buscábamos con la ley de inversiones, por ejemplo, con el tema de zonas francas, con el tema de alianzas público-privados, era decirle al mundo, oye, aquí hay más posibilidades todavía, con un mejor escenario todavía regulatorio de las leyes para poder traer y hacer negocios a largo plazo en el Ecuador con un portafolio que el día de hoy lleva
posibilidades de inversión por 40.000 millones. Eso ahí sí son posibilidades, digamos, y es el catálogo, y es la oferta de Ecuador al mundo. Es decirle, señores del mundo, aquí ustedes todavía pueden traer 40.000 millones de dólares más para invertir en carreteras, en hidroeléctricas, en generación eólica, en petróleo, en minas, en un sinnúmero de asuntos sociales también. Secretario, justamente el ministro Jiménez hace poco mencionó que se está trabajando en una nueva versión de la ley de inversiones para enviar a la Asamblea, porque evidentemente, aunque sea difícil la relación, se va a necesitar de todo caso estas medidas y esta nueva normativa para justamente generar ese atractivo y ese escenario propicio para las inversiones. ¿Cómo avanza esto? Mira, el desafío que tiene el ministro Jiménez es poder tender los puentes con la Asamblea Nacional para poder darle soluciones. Lo mencionamos hace un momento. Al ecuatoriano lo que le importa es al final del día la solución. Las peleas entre políticos, las peleas y los discursos entre políticos poco le interesa. Y digo, nos interesa a todos. O sea, lo que nos importa es tener el empleo, tener la comida en nuestra mesa. Y para eso son necesarias hacer reformas. De inversiones, la laboral, que quizás es mucho más complicada todavía, pero el Ecuador debe entender, y creo yo que los ecuatorianos lo entienden. Quienes no lo entienden son los políticos, que se necesita una reforma laboral que garantice los beneficios sociales, la seguridad social, la decimotercera, decimocuarto, etcétera, pero que también sea con más flexibilidad que permita generar más empleo. Dicho eso, efectivamente estamos trabajando, parte de estos diálogos de tender puentes es poder concretar un texto de la ley de inversiones con los capítulos de alianza público-privado, de zonas francas, de digitalización de trámites, de mejora normativa que permita tener un camino dentro de la Asamblea, digamos, quizás no va a ser tan ambiciosa como un gobierno como el del presidente Guillermo Lasso quisiera, de soñar con atraer grandes inversiones del mundo, pero bueno, digamos, es lo que algunos políticos ecuatorianos están dispuestos, digamos, a poner sobre la mesa y aceptar para que sea aprobada. Entonces esperamos enviar en las próximas semanas y que tenga un mejor, digamos, resultado en la Asamblea. ¿Qué aspectos ya se consideran que no irán, que estuvo en la primera versión y que no irán en esta nueva versión? Mira, quizás un tema muy, digamos, técnico, un tema muy de avanzada, un tema muy, digamos, de visión de futuro que carecen ciertos políticos, es el tema del mercado de valores. El mercado de valores es la competencia del sistema financiero, es la competencia de los bancos. En todas partes del mundo, imagínense si solamente dependiéramos de los bancos que nos den crédito para crecer. Sería, por un lado, en algunos casos, un costo que no nos conviene y, por otro lado, digamos, sería complicado porque no hay tanta plata. El mercado de valores lo que busca es mejores opciones, oportunidades de financiamiento, pero aquí en el Ecuador se oponen muchos a eso. Okay. Estamos a vísperas de este 24 de mayo, que será el primer año de la administración de Guillermo Lasso. A su mes hubo cambios dentro del gabinete y, según el pronunciamiento oficial, hay una evaluación constante de todos los miembros que integran el gabinete ejecutivo. ¿Qué sectores hay que fortalecerse de cara a este nuevo año de gestión? Mira, como el presidente lo ha hecho en varias ocasiones, este año ha sido un año, digamos, muy orientado a poner la casa en orden, un trabajo interno, un trabajo de preparar al Ecuador para que sea un país mucho más atractivo al mundo. Y eso empezaba por ordenar las cuentas del principal actor, que es el sector público. Con eso listo, lo que buscamos, digamos, es un viraje en cuanto a la estrategia económica, productiva, de enfocar muchos más esfuerzos en la reactivación productiva, la reactivación de la economía. Ya hemos visto, no quiero decir que no lo hemos hecho durante este año, porque ya hemos visto 5.000 millones de dólares que se han firmado, rebajas arancelarias, hemos visto reducción de trámites, hemos visto algunos temas por allí, por el lado productivo, pero hace falta mucho más, mucho más. Hace falta luchar por la ley, hace falta una reforma laboral, hace falta también seguir haciendo más énfasis en conseguir más rápido los acuerdos comerciales que nos abran al mundo, un sinnúmero de cosas más que nos permitan lograr la meta del presidente y el compromiso con los ecuatorianos de crear al menos 2 millones de empleos en los próximos años. Francisco, estoy a segundos de terminar porque me están presionando, pero es la pregunta final. ¿Va a haber consulta popular o no? Tiene que haber y va a haber.
los tiempos tienen que definirse bien. ¿Y qué temas se plantea el presidente o al interior del gobierno se analiza? Mira, hay muchos temas en análisis, dependerá de cómo se definan finalmente estratégicamente los temas, desde temas ambientales, políticos, electorales, hasta temas también, inclusive el tema laboral. Los ecuatorianos deben pronunciarse y que los políticos conozcan que los ecuatorianos están a favor de una reforma laboral para los jóvenes, para las mujeres que sufren la rigidez del empleo. Entonces, el titular de ahora es: ¿habrá consulta popular? Tiene que haber consulta popular. Gracias. Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete de la Presidencia de la República. 7:38, vamos a la pausa, pero regresar estará con nosotros también el secretario de Alianza Público-Privada, Roberto Salas. Hablaremos sobre el viaje a Israel y sobre las posibilidades de inversión que le interesan a las empresas israelíes en el Ecuador.